Ya, segundo. Ok. Ya va, un segundo, jóvenes. Ok, ahora creo que sí lo vamos a lograr. Ok. Entonces, el ejemplo 2 de esta presentación dice, la base de un sólido es la región encerrada por la ecuación, por la curva de ecuación y igual a x cuadrado más 2 entre x más 1 y el eje x si x pertenece de 2 a 5. Es este dibujo que tenemos aquí, esa es la curva en x que pertenece de 2 a 5. Las secciones transversales del sólido, ya te estoy diciendo, cuando digo la sección transversal, ya te estoy diciendo la forma que tiene la rebanada. Son perpendiculares al eje X, es decir, voy rebanando perpendicular al eje X, por lo tanto el gruesito de cada rebanada o el espesor de cada rebanada va a ser un diferencial de X. Tiene las formas geométricas de triángulos rectángulos, lo pintamos aquí. ¿Qué significa eso? Que esta línea moradita que yo estoy pintando sobre la región, en este rectángulo está representado por el cateto MN. Y el triángulo sale de ese plano hacia afuera, sale de la pantalla del televisor, de la pantalla del computador. Es como en el video que vimos, los semicírculos en plastilina, en este caso serían triángulos rectángulos. ¿Qué me dicen de esos triángulos? Que tienen un cateto apoyado en la base del sólido, que es este cateto MN, en realidad es indiferente, se puso así para entender el problema, y la altura de cada rebanada o de cada triángulo responde a la función y igual 3 sobre x. Calcula el volumen del sólido. Fíjense que son enunciados bastante más elaborados, pero cuando los entendemos nos dan toda la información que necesitamos. Nos dicen la sección transversal perpendicular al eje X. Y ahí te estoy diciendo tu variable de integración, diferencial de X. Te dice, tiene la forma de triángulo rectángulo. Entonces, cuando te digo, tiene la forma de triángulo rectángulo, ya tú sabes cuál es el área de un triángulo, base por altura sobre 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver con los datos del problema cómo escribo esa base y cómo escribo esa altura. Entonces, una vez entendido ese enunciado, pues vamos obteniendo los elementos para plantear mi integral que me va a dar ese volumen. Rebano con respecto al eje X, por lo tanto el espesor es de X y el intervalo es de dónde a dónde está definido ese sólido, desde X igual 2 hasta X igual 5. Recuerden que siempre la variable de integración debe corresponder al intervalo de integración, ¿ok? Luego buscamos la fórmula del área de la rebanada. Ya sabemos que el área de la rebanada es base por altura sobre 2 porque es un triángulo. El siguiente paso, expreso la función área de la rebanada según los datos del problema. Entonces, según ese dibujo, ¿quién va a ser la base del rectángulo? El cateto MN. Mira, pintadito allí. ¿Cómo es ese cateto? Vertical en este plano, en el plano XY. Si es un segmento vertical, yo hago la Y de arriba menos la Y de abajo. La Y de N. N a quién obedece. N es un punto cualquiera que está en esta curva. Porque si yo pinto mi rebanada aquí, N es la parte superior del cateto y se mueve según esa curva. Ahí está, si lo pinto aquí, lo mismo. Entonces, como es vertical, es la Y de arriba menos la Y de abajo. La Y de arriba, ¿quién me lo da? La Y de arriba me la da la función x cuadrado más 2 entre x más 1. Y la Y de abajo, ¿quién me la da? M. ¿Y dónde están cayendo todos esos puntos
para ese cateto? Sobre el eje X. ¿Cuánto vale la Y para el eje X? 0. Por lo tanto, la altura, perdón, la base de ese rectángulo sería Y menos 0, o lo que es lo mismo, X cuadrado más X, perdón, X cuadrado más 2 sobre X más 1. Y la altura del triángulo, ya me lo dicen directo en el problema, la altura es 3 sobre X. Entonces aplico mi fórmula de área, 1/2 de la base, que es X cuadrado más 2 sobre X más 1 por la altura. Me queda esa expresión, 3/2 de X cuadrado más 2 sobre X por X más 1. Y entonces planteamos nuestra integral. El volumen va a ser 3/2 por la integral de 2 a 5 de X cuadrado más 2 sobre X cuadrado más X diferencial de X. Fíjense que es una función racional. El grado del numerador es igual al grado del denominador, por lo tanto el primer paso es dividir y aplicar el algoritmo de la división. Dividimos, ahí está, obtenemos ese resultado, y la fracción impropia 2 menos X sobre X por X más 1 la descomponemos en fracciones simples. Por lo tanto se convierte el volumen en 3/2 por la integral de 2 a 5 de 1 más 2 sobre X menos 3 sobre X más 1 diferencial de X. Integramos, nos da 3/2 de X más 2 neperiano de valor absoluto de X menos 3 neperiano de valor absoluto de X más 1, que lo debemos evaluar de 2 a 5. Y al evaluar obtenemos que el volumen es 3/2, que multiplica 3 más 2 logaritmo de 5 menos 5 logaritmo de 2 unidades cúbicas. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, etc. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿dónde salió el 3/2? Porque el área de un rectángulo, perdón, de un triángulo es base por altura sobre 2. Y en el enunciado te dicen que la altura para el rectángulo es 3 sobre X. Entonces cuando tú dices base por altura entre 2, pues te da ese 3/2. ¿Ok? Ah, ok, ya. Es que pensé que era 3 quinto C. Ya lo vi. Sí, base por altura sobre 2, pero claro, lo puse afuera, Y pues si, un y medio si no por... te dan la altura, y si Te, no te te- dan la altura, ¿cómo uno lo consigue? te tienen que dar algún dato para que la puedas encontrar. ¿O me lo tienen que dar? Sí, si no te la dan directo, Mm, o sea, te la pueden dar directo como te la dieron aquí, o te pueden decir, por ejemplo, la altura del triángulo es la mitad de la base. O te lo pueden decir como te lo dijeron en el problema anterior. La altura es la distancia de la rebanada hasta el eje Y. O la altura es, no sé, 1/5 de la base. O sea, si no te la dan directo, como te la dan en este problema, te tienen que dar información para que tú puedas construir la altura. El hecho es que la fórmula que nosotros metamos acá, esta área de la sección transversal, tiene que ser una función de la variable de integración. Porque dependiendo de donde yo Uy, un corte, quinto de la base, me recuerda a cálculo 1. bueno, claro, puede ser cualquier relación que en el enunciado del problema esté definida. ¿Ok? ¿Sí? Por eso es muy importante en este tipo de problemas leer muy bien el enunciado, leerlo varias veces, desglosar el enunciado para entender qué me están diciendo en todo ese texto. Pero todo está dicho ahí, todo lo que necesitamos, todo. Lo que hay es que entenderlo. Estos problemas, una vez que uno los entiende, la interpretación, plantear la integral suele ser más fácil que en un problema donde te digo, calcular el volumen a esto. Aquí porque yo busqué una figura muy sencillita, ¿ok? Pero hay figuras que suelen ser complejas, como las rebano, para que la rebanada sea identificable, o sea, empiezan a complejizarse en ese sentido. ¿Okay?
Bueno, y para cerrar, entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar la forma de la rebanada y busca la fórmula para calcular su área, si es una fórmula conocida. Normalmente trabajamos con fórmulas conocidas y cuando la fórmula no es conocida, pues ahí hay un grado de complejidad mayor porque habría que deducir primero la fórmula. Pero últimamente nos centramos en figuras conocidas. Halla la función área de la rebanada expresando los elementos de la fórmula conocida según los datos del problema y la variable de integración. ¿Qué te quiero decir? Que fíjate en todos los problemas, si la rebanada es un círculo, tiene forma de círculo, el área es pi por radio al cuadrado, ese radio tiene que ir en función de la variable de integración. Si la variable de integración es y, en función de y. Si la variable de integración es x, en función de x. Si la variable de integración es z, en función de z. Si la rebanada tiene forma de triángulo, entonces tú tienes que poner base por altura sobre 2. Esa altura y esa base tienen que ir en función de la variable de integración, porque dependiendo del lugar de donde rebanes, el área cambia, es más grande o es más chiquita. Es una función. La variable de integración la define el espesor, es decir, de x si se rebana respecto al eje x, de y si se rebana respecto al eje y, o de z si se rebana respecto al eje z. Realmente eso es transparente, va a depender de la ubicación del sólido. Si yo este sólido lo pongo así y el eje y entra por aquí y estoy rebanando así, va a ser un diferencial de y, pero si yo lo pongo así y el eje x entra por aquí y estoy rebanando así, va a ser un diferencial de x. Al final es la misma rebanada, lo que estoy cambiando es la posición, en consecuencia la variable de integración. ¿Okay? Plantea la integral tomando el intervalo que corresponda para las dimensiones del sólido según la variable de integración. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, excelente, profe. Chévere. Lo que sí se asemeja a lo anterior, a los contenidos anteriores. Sí, lo que pasa es que lo que metemos dentro de la integral cambia, ¿ok? Entonces tienes que tener Sí. claridad de qué aplicación estás utilizando. ¿Alguien más quería decir algo? No, profe, que todo claro, gracias. Ok, entonces, déjame detener.